Entrega a Dios tu corazón. Amístate con Él. Paga Él tus votos hoy y obtendrás la eterna paz. Y por ello irás muy bien. En Él te deleitarás. Alzarás tu rostro a Dios. Clamarás y Él te oirá. Entrega a Dios tu corazón. Él te conoce muy bien. Sabe todo tu pensar. Tu amor, tu ira y tu dolor. Solo Él te ayudará. Tus pecados quitará. Alzarás tu rostro a Él. Clamarás y Él te oirá. Entrega a Dios tu corazón. Conoce más de su amor. Ve qué bueno es el Creador. Él te hará renacer. Y por ello irás muy bien. En Él te deleitarás. Alzarás tu rostro a Dios. Clamarás y Él te oirá. Alzarás tu rostro a Dios. Clamarás y Él te oirá. Amén. Muy bien, ahora vamos a abrir la Biblia y vamos a buscar en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, el libro de las Revelaciones, en el capítulo 4. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, ¿quién es esa voz de trompeta que habla la Biblia aquí en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4? Esa voz de trompeta, vamos a encontrar esa maravillosa voz en el libro de Apocalipsis también, en el capítulo 1, cuando se nos habla acerca de la visión que Juan tuvo, y dice entonces en el versículo 10, Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces note aquí algo interesante, que Cristo mismo es el que está hablando.
cuando la Biblia habla de que este personaje tiene una voz de trompeta, está hablando acerca de Jesús. Y aún también dice aquí en el versículo, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 8, dice el Señor Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, dice la Biblia, el Todopoderoso. Así que Cristo es el Dios que es, el que era y el que ha de venir, dice también el Todopoderoso, el alfa y la omega, porque nada tuvo su principio sino solamente a través de Jesucristo. Él es el que le dio el comienzo a todo. Él es el que le dio el comienzo al huerto del Edén, al paraíso eterno. Él es el comienzo de todas las cosas buenas, porque dice la palabra que todo lo bueno viene del Padre de las luces, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y de ellos no hay sombra de variación ni mudanza. Cristo nunca dará nada malo a nadie, porque Él nos ama a nosotros. Y la Biblia nos muestra a Jesús como el dador de todas las cosas buenas. Entonces encontramos a Jesús en este pasaje como el Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Y en Apocalipsis 4:1 se nos habla de Jesús como el que habla con la voz de trompeta y que está conversando con Juan el vidente de Patmos y le dice: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, se nos presenta a Jesús junto a los 7 candeleros. En el capítulo 8 se nos muestra a Jesús ahora junto al altar del incienso. Entonces, estos son los 2 muebles que estaban en el santuario. Cuando se entraba en el santuario, el primer mueble a la mano izquierda, que quedaba justamente hacia el sur, representa el candelero de los 7 brazos. ¿Por qué era colocado hacia el sur? Porque el sur representa el lugar donde está la tierra. Justamente esto representa el mensaje de las 7 iglesias. Luego también hacia el norte, que era donde estaban los panes de la proposición, y ahí se reunían todos los sacerdotes a comer del pan. Cristo se identifica a sí mismo como el pan de vida. Él dijo: yo soy el pan de vida, según dice la palabra de Dios en Juan el capítulo 6. El que come de este pan nunca volverá a tener hambre, y el que bebe del agua que yo le doy nunca volverá a tener sed, dice la palabra del Señor. Así que el Señor Jesucristo está representado por el pan, y entre Apocalipsis 1 y Apocalipsis 8 está el capítulo 4, que es la mitad, y luego continúa con el capítulo 5, donde se nos muestra entonces la mesa de los panes de la proposición, donde se reunían los sacerdotes. Ahora, ¿qué día se reunían los sacerdotes a comer ese pan de la proposición? Ese pan era cambiado todos los días sábados. Cada sábado era cambiado ese pan, era renovado, pero los sacerdotes se reunían para comerlo en ese lugar, en el lugar santo, y ahí entonces esto simbolizaba algo, porque la mesa de los panes de la proposición en derredor tenía un adorno como de una corona, y esta corona representa que allí estaba también el trono de Dios, porque Dios se reúne, Cristo se reunió con aquellos para sentarse con estos a la mesa a comer. Y en el libro del Deseado de todas las gentes, en la página 729 y 730, se nos muestra algo interesante. Cristo, hablando de aquella multitud de personas que resucitó en el domingo de resurrección, dice la sierva del Señor que estos no resucitaron para volver a morir, sino que resucitaron para vida eterna. Y continúa diciendo también en la página 730, donde dice Cristo: estos yo quiero que estén conmigo donde quiera que yo voy. O sea que ellos están acompañando a Cristo en este lugar, y en esta noche quiero hacer un énfasis del simbolismo de estos seres vivientes. Voy a hablar específicamente de los seres vivientes que estaban delante de Dios. Vamos a buscar entonces en Apocalipsis capítulo 4, cuando dice sube,
y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Dice el versículo 2, al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono, dice la palabra del Señor, un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Cuando la Biblia habla del arco iris, ¿qué está representando también? Está representando el pacto de Dios, un pacto de misericordia con la humanidad. Después del diluvio, Dios prometió nunca más volver a destruir al mundo por agua. Por lo tanto, el Señor Jesús muestra entonces el arco de la promesa, el arco del pacto, ese arco de 7 colores. Y justamente en el cielo vemos que junto al trono de Dios hay un arco semejante en aspecto a la esmeralda, porque hay uno que está sentado en el trono y él tiene un arco que está en derredor del. Que cuadro más impresionante es este. Cuando nosotros miramos en el cielo y vemos un arco iris, es un espectáculo impresionante. Yo recuerdo la primera vez que yo vi un arco iris cuando era niño, y eso fue algo impresionante. Yo pensaba que eso era, bueno, era algo totalmente fuera de serie. Nunca había visto algo como eso. Y justamente esto es lo que representa también el arco de la promesa, donde Dios manifiesta su amor, manifiesta su misericordia para con la humanidad. Entonces dice aquí en el versículo 4 que alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante a un cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué representan los ojos en la Biblia? Los ojos también representan la sabiduría, porque la Biblia también nos muestra que cuando una persona es falto de sabiduría, se lo presenta como un ciego, una persona que no tiene la facultad de tener la visión. Pero cuando presentan a alguien que tiene muchos ojos por delante y por todas partes, representa que son seres dotados de una sabiduría sobrenatural. Y estos seres han sido guiados por Dios. Cuando somos ungidos por el Espíritu Santo, Dios nos dota de la sabiduría celestial, con la cual nadie puede resistir, porque es la sabiduría del Espíritu Santo. Así que estos son seres ungidos con el Espíritu Santo y que están siendo dirigidos por Dios y tienen la capacidad de ver y entender cosas que otros no entienden. Tienen la visión espiritual, la visión perfecta, porque están ungidos con el Espíritu Santo. Ahora en el versículo 7 dice que el primer ser viviente era semejante a un león, semejante a un león. ¿Qué representa el león en la Biblia? Bueno, el león representa el rey de la selva. El rey, inclusive en la Biblia hay dos leones que contienden. La Biblia dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, según lo presenta en Apocalipsis el capítulo 5. También en el versículo 5, el león de la tribu de Judá. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Satanás anda cual león rugiente. O sea que son dos leones que están en contiendas, que están luchando por la supremacía. Y una vez vi un documental de manadas de leones donde luchaban peleando por el territorio. Entonces Satanás y Jesucristo están luchando, peleando por el territorio de este planeta, y Jesucristo finalmente derrotará a Satanás. Ya lo derrotó en el cielo, lo está derrotando aquí en la tierra a través de sus escogidos también, y finalmente Satanás será destruido en el gran día final. Así entonces vemos que el primer ser viviente es un león, y los rabinos explican que en el antiguo Israel, cuando ellos acampaban en derredor del tabernáculo,
de reunión que estaba, donde iba con Moisés, muestra la historia que los rabinos representaban las banderas. Ahora, ¿qué representa una bandera? Una bandera es un estandarte que nosotros tenemos con un signo distintivo, un signo que nos hace diferentes de las demás personas. Y la Biblia habla acerca de las banderas. Por ejemplo, vamos a leer en el libro del Cantar de los Cantares. Vamos a buscar el Cantar de los Cantares, justamente en el capítulo final. Cantar de los Cantares. Y dice aquí entonces, en el capítulo 8, Cantar de los Cantares, el capítulo 8 dice así la palabra del Señor. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor y duro como el son los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama, y las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Esto es algo interesante, o sea, habla del amor también como un sello, como una marca, como un distintivo. Y vamos a buscar otros pasajes bíblicos acerca de las banderas. ¿Qué representa el tema de la bandera en la Biblia? Y seguimos buscando lo que nos muestra en la Biblia. Vamos a buscar un pasaje muy importante. Vamos a buscar entonces aquí acerca de las banderas que aparece en la Sagrada Escritura. Vamos a buscar otro pasaje. Ok. Vamos a leer Números, el capítulo 2 y los versículos 1 y 2. Números, capítulo 2, en los versículos 1 y 2, para hablar acerca de las banderas, cómo ellos rodeaban el campamento con esas banderas. Y dice aquí entonces la palabra de Dios. Voy a buscar la cita. Si alguien la encuentra y la quiere, él puede hacerlo antes que yo la lea, también puede hacerlo. Dice aquí Números 2, en los versículos 1 y 2. Bien. Y habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Ahora, ¿qué representaba la bandera en este caso? Note que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, presenta las 12 tribus de Israel, y en el Nuevo Testamento también las presenta, pero cada una de las tribus representa un carácter, el carácter que debemos tener nosotros para entrar en el cielo. Entonces, cuando hablamos de la bandera de Judá, representa el carácter de la tribu de Judá. Hay otros pasajes bíblicos donde dice Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. En otras palabras, cuando dice Jehová Nisi o Jehová es mi estandarte, está hablando de que Dios, yo tengo el carácter de Dios. El carácter de Dios es la justicia de Cristo. Es el carácter el único carácter que puede vencer al diablo, porque la lucha se da en la mente, en el alma, en el corazón del hombre, y es el carácter el que debe ser moldeado a la imagen y semejanza de Dios. Así que la bandera debe tener los emblemas celestiales. Entonces, cuando encontramos una criatura, un ser viviente que tiene una bandera que se asemeja a un león, esta representa entonces el carácter de Cristo. Cristo como el león de la tribu de Judá. Para aquellos que hacen lo malo, el Señor es un león que los va a destruir finalmente y va a tomar venganza de sus adversarios. Pero para aquellos
que hacemos lo correcto y que nos amparamos bajo su misericordia y somos lavados en su sangre, entonces Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado. Así que este es el carácter del león. El león es el rey de la selva. El león es el rey de las bestias. Y de esta manera, cuando el león ruge, tiene un rugido tan fuerte que atemoriza a sus enemigos. Este es el primer carácter de la bandera. El segundo carácter de la bandera era la bandera de Rubén. Según explican los rabinos, la bandera de Rubén se asemejaba a un hombre, tenía la semejanza de un hombre y representa entonces la sabiduría. Cuando aparece entre los seres vivientes en Apocalipsis 4 y 5 la forma de un hombre, es porque representa la sabiduría. En tercer lugar, los rabinos explicaban que la tribu de Efraín tenía una bandera que se asemejaba a un buey. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 33 y el versículo 17. Deuteronomio en el capítulo 33 y el versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. 33:17 dice: como el primogénito de su toro es su gloria. ¿Ok? ¿De quién se está hablando aquí? Las bendiciones de Moisés a las 12 tribus de Israel. Las bendiciones de Moisés a las 12 tribus de Israel. Y aquí está hablando precisamente a José en el versículo 13. Y justamente está hablando el que iba a recibir la bendición entre Efraín y Manasés, porque eran los hijos de José. Entonces era Efraín. Dice que como el primogénito es de su toro, es su gloria. ¿Quién era el primogénito de José entonces? Era Efraín, porque cuando Jacob fue a dar la bendición, ¿a quién le dio la bendición? No se la dio al mayor, sino al menor, que era Efraín, pero el menor hereda la primogenitura. Así que aquí está representado con la bandera de un buey. ¿Qué representa el buey? El buey representa la fortaleza. El buey representa el servicio. Cuando nosotros ponemos la mano en el arado, dice Cristo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Los bueyes no podían mirar hacia atrás. A los bueyes a veces les ponían cosas aquí a los lados para que no miraran hacia los lados, sino que miraran fijamente hacia adelante para que no hicieran un surco torcido en la siembra. Así también somos nosotros, la humildad y el servicio y la fortaleza, sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino hacer un surco recto, un surco derecho, un surco en el cual el Señor nos va a utilizar en su viña para Él sembrar y para poder usarnos para recoger los frutos de la salvación. Entonces la tribu de Efraín tenía esa bandera del buey y esa bandera también aparece entre los 4 seres vivientes. Y vamos a ver entonces la cuarta bandera. La cuarta bandera era la bandera de la tribu de Dan, que era un águila. Según el Cantar de los Cantares, el capítulo 2 y el versículo 4, vamos a ver otra representación bíblica acerca de esto. Cantares, el capítulo 2 y el versículo 4. Hay una cita muy hermosa y vamos a leerla en el nombre del Señor. Dice así entonces la cita bíblica. Cantares capítulo 2 y versículo 4 dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue el amor. La bandera de Cristo en nosotros es el amor. El amor de Cristo debe ser nuestra consigna, debe ser nuestro estandarte, debe ser todo para nosotros. ¿Y por qué un águila? Porque la Biblia dice que con alas de águila Dios sacó a Israel de Egipto. Lo llevó seguro, como el águila, lo llevó sobre las alturas. Y Dios también nos lleva sobre las alturas. Pero el águila también tiene una visión que otro animal no puede tenerla. El águila ve a kilómetros de distancia, puede discernir las situaciones. Cuando viene una tempestad, un tornado, un viento huracanado, el águila vuela tan alto
El águila logra vencer toda tempestad. El águila es la reina de las aves del cielo y nosotros debemos ser como las águilas. La palabra del Señor dice en Isaías 40, del 29 al 30, dice que Él da esfuerzo al cansado, aumenta las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, dice la palabra del Señor. Levantar las alas como las águilas. También dice en el Salmo 103 que el Señor sacia de bien nuestra boca, de modo que nosotros nos rejuvenezcamos como las águilas. Las águilas se rejuvenecen, pueden llegar a vivir 35 años de edad, pueden llegar a vivir el doble de esa edad, justamente pueden vivir tanto tiempo cuando ellas logran renovar todo su plumaje, cuando renuevan también su pico, sus uñas, sus garras, y justamente tienen una segunda juventud. Nosotros también podemos ser renovados. El águila es un símbolo de la renovación, es un símbolo de la fortaleza de la persona aún en la vejez, porque en Cristo podemos hacer proezas. Y justamente el águila se mueve muy rápido, avanza rápidamente con esas alas volando y se lanza entonces sobre sus enemigos. Dios tiene un pueblo poderoso. Si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Dios nos hace más que vencedores por medio de sus méritos. Y estos 4 seres vivientes que aparecen en el Apocalipsis nos muestran cosas grandes y maravillosas. Ellos están también juntamente con los 24 ancianos cantando un cántico maravilloso. En Apocalipsis el capítulo 5, como dice aquí en la Reina Valera del 1960, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Mi querido hermano y hermana, hay gran poder en la alabanza. Así como estos 4 seres vivientes, estos 24 ancianos, adoraban al Señor, nosotros también debemos adorar al Señor. Debemos cantar este hermoso cántico de victoria. Dice, tú nos has redimido, dice el versículo 9. De la palabra griega, egorasas, emas, del textus receptus, y de esta versión es donde viene la traducción que utiliza la profeta, la hermana Elena que dejó ahí. Justamente esta es la traducción que utilizamos para este pasaje del Apocalipsis. Y de esta manera encontramos que estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos exclaman diciendo, tú nos has redimido. Qué maravillosa es la experiencia de la redención. Cuando la profeta dice en el resto del domingo que se nos llevó para el cielo como primicias, ellos resucitaron para entrar con el Señor. Y dice Cristo, quiero que estén conmigo a donde yo estoy. Justamente en Apocalipsis 5, ellos están con Cristo donde Él está. De igual manera en Apocalipsis 4, también están con Cristo donde Él está. Lo están acompañando donde Él está en todo momento. Por eso es que hay una bendición especial para estos 4 seres vivientes y nos dan un ejemplo maravilloso. También la profeta explica en el libro el mismo deseado de toda la gente, página 729 a la 730, que estos fueron personas que dieron testimonio de la verdad aún a costa de sus propias vidas. O sea que son mártires, murieron por el Señor, pero no quedaron muertos para siempre, porque Dios los resucitó en una resurrección especial. Así también pasará en el gran día final con los 144,000. Van a resucitar
en una resurrección especial. Dice Apocalipsis en el capítulo 14. Aquí se nos dice la palabra del Señor en los versículos del 1 al 5. ¿Quiénes son los 144,000? Los versículos 6 al 12 se nos muestra el mensaje que predican, que es el triple mensaje angélico, el tercer mensaje angélico. Y en el versículo 13 dice, ¿qué ocurrirá si uno de ellos muere? Dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué dice de aquí en adelante? Porque está hablando del triple mensaje angélico que comenzó en 1844 y terminará hasta el fin del mundo. Hasta el tiempo en que se cierre la gracia, hasta el tiempo en que comience la ley dominical, que sea completado el número de los redimidos. Ahí terminará. Pero note que dice, bienaventurado de aquí en adelante, los muertos en el Señor. ¿Por qué? Porque dice aquí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cada obra que hacemos no es en vano. Todo lo que tú haces tendrá una recompensa final. Y cegaremos algún día. Si tú no desmayas, vas a cegar finalmente lo que Dios ha preparado para ti. Mi querido hermano y hermana, ¿cuántos en esta noche queremos seguir el ejemplo de Cristo? ¿Cuántos queremos tener la bandera del amor del Señor, su carácter en nosotros? Así como estos 4 seres vivientes tenían el carácter de Cristo en cada uno de ellos. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo de oración. Amén.